Muy bien, buenas tardes. Nos vemos en un nuevo tema de las bases psicológicas de la conducta. Sabemos que para poder entender estas bases biológicas de la conducta del ser humano, pues tenemos que estudiarnos la evolución biológica, desde los primeros primates que fueron transformándose hasta llegar al Homo sapiens sapiens. Y es lo que estamos viendo aquí para poder entender al final, pues qué es, por qué la conducta del ser humano es la que presentamos hoy día. Las bases biológicas de la conducta nos va a mostrar pues cómo es que funciona esto y cuáles son las variaciones con el tiempo de la conducta del ser humano. La síntesis evolutiva moderna. Esta es una de las teorías que surgen después de las teorías mendelianas, de las teorías de la evolución de Darwin. Todas estas cuestiones, Wallace también fue un gran aportador de estas teorías, aquel famoso primo de Charles Darwin. Y vamos a ver entonces de qué trata. Algunos pensadores de principios del siglo XX pensaron que las ideas de Darwin no podían conciliarse con las de Mendel, la teoría de la evolución con la teoría de las modificaciones de los genes de Mendel, y que una de ellas debía estar equivocada, era lo que se pensaba. Al pensar en esas dos teorías, pues surgían muchas ideas, pero también muchas dudas. En resumen, podemos observar que la mayoría de los rasgos no son simples rasgos mendelianos. Por ejemplo, no eres simplemente bajo o alto. Estás en algún lugar en un espectro de altura. Ahora, sabemos que esto se debe a que muchos genes y factores ambientales diferentes controlan la altura de una persona. Pero en ese momento parecía que la mayoría de los rasgos estaban combinados en lugar de ser discretos. Es decir, no eran rasgos puntuales, sino que venían combinados a la hora del estudio. La síntesis evolutiva moderna fue la fusión de los descubrimientos de Darwin con los de Mendel. Uno de los primeros grandes avances fue la intervención de la genética de poblaciones, el estudio del cambio en la frecuencia de diferentes tipos de genes dentro de una población, por parte de los científicos como Fisher, Haldane y Wright. Pues vemos que surgen estas nuevas ideas. Fisher describió por primera vez cómo la variación continua y combinada de las personas habían observado que podría ser el resultado de rasgos mendelianos discretos, en muchos los sí diferentes. Ahora, las observaciones de Mendel ya no eran incompatibles con nuestras observaciones de los rasgos darwinianos. Haldane usó las matemáticas para cuantificar cómo podría ocurrir la selección natural a partir de combinaciones de rasgos mendelianos, utilizando las estadísticas y los cálculos. Wright pues desarrolló la teoría de la deriva genética, mostrando cómo los cambios aleatorios en el número de variantes de genes en una población podrían tener un gran efecto a lo largo del tiempo. Son tres teorías importantes para conformar pues esta nueva teoría de continuidad. Las variaciones y nuevas especies. Pues, ¿qué podemos decir de esas variaciones y nuevas especies? Pues, a principios del siglo XX, como hoy, muchos genetistas estudiaron las moscas de la fruta. Son bastante fáciles de estudiar, por eso se escogió pues este insecto. La mayoría de estos genetistas creían que todas las moscas de las frutas tenían casi los mismos genes. ¿Por qué creyeron eso? Debido a que todas sus moscas de la fruta tenían casi los mismos genes. Estaban usando moscas de la fruta de laboratorio que se tomaron de una pequeña población inicial y se criaron durante muchas generaciones.
Luego descubrimos que había muchas más variaciones genéticas en las moscas de la fruta silvestre y en otras especies silvestres de lo que se creía anteriormente. Sin embargo, las que permanecían enclaustradas en laboratorio tenían menos mutaciones. El genetista nacido en Rusia, Theodosius Dobzhansky, se dio cuenta de que para que un grupo de organismos se separara de otro grupo de organismos y formara una nueva especie, tendría que producirse un aislamiento reproductivo. Las moscas de la fruta en los laboratorios no pueden aparearse con las moscas de la fruta de la naturaleza. Están aislados reproductivamente. Entonces, las moscas de la fruta en el laboratorio simplemente no tienen acceso a la variación genética que tienen las moscas silvestres de la fruta. De ahí sacan deducciones. Dentro de una población, las mutaciones o errores en las copias del genoma transmitidas a la descendencia crearán nuevas variaciones de todo el tiempo. Muchas de estas mutaciones no serán grandes o terribles, sino que tendrán un efecto neutral en el organismo. Pasarán a través de la población, a través de la reproducción con cada generación. Las moscas de la fruta en un laboratorio mutarán al igual que las moscas de la fruta en la naturaleza, pero a menos que los científicos obtengan nuevas poblaciones de moscas de la fruta silvestre y las lleven al laboratorio, las mutaciones de la mosca de la fruta en el laboratorio seguirán en caminos diferentes al de las moscas de la fruta silvestre. Es decir, ya vemos cómo según el hábitat, el ambiente en que viven, pues ellas se van a desarrollar y van a haber modificaciones y mutaciones. Si estuvieran separadas por un tiempo suficiente, en teoría, su composición genética sería tan diferente que ya no podrían cruzarse entre sí. Digamos que un océano separa a dos poblaciones pequeñas de la misma especie. Por ejemplo, con el tiempo suficiente habrá tantas mutaciones aleatorias en las dos poblaciones que ya no podrán cruzarse, porque no serían compatibles. Entonces, serían especies diferentes. El libro de Dobzhansky, Genética y el origen de las especies, nos ayudó a comprender cómo se produjo la especiación. Incluso su título fue un guiño a la síntesis de las grandes ideas de Darwin y Mendel. Resumen de esta parte del tema que hemos visto hoy aquí. La existencia de fósiles y extinciones masivas se conocía mucho antes de Darwin. Antes de Darwin, varios científicos sugirieron la evolución, pero no sabían cómo funcionaba. Darwin introdujo la selección natural o la supervivencia y reproducción del más apto para explicar cómo podría funcionar la evolución, donde quien triunfaba, quien vencía, qué genes triunfaban, pues la de los que estarían mejores preparados para el ambiente de vida que tenían. Poco después, Gregor Mendel comenzó a estudiar genética y cómo se heredaban los rasgos como unidades discretas. Y a principios del siglo XX, los científicos pensaban que la evolución darwinista y la genética mendeliana se contradecían. Y ya ven cómo empiezan a pensar en cómo podían, pues, complementar con las teorías que existían de diferentes científicos e inicialmente no estaba claro cómo podrían evolucionar los organismos a menos que los rasgos fueran capaces de combinarse, porque nadie entendía cómo funcionaba la variación. Genetistas como Fisher, Haldane, Wright, Dobzhansky pudieron sintetizar estos dos conceptos en lo que se llama la síntesis evolutiva moderna. Esto
Es lo que tenía para ustedes en este tema. Aquí les dejo unos videos ilustrativos para que tengan un mayor conocimiento de por qué la conducta puede cambiar con los genes y con el ambiente, es decir, el hábitat, el entorno en que se vive. Nos vemos en un próximo tema. Hasta pronto.